Amigos y hermanos, muy buenos días. Estamos ya conectados con el cielo, listos para estudiar la palabra de Dios, listos para nuestro estudio de este día. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido acá a Conectados con el cielo. Vamos a orar como siempre lo hacemos para que Dios pueda guiarnos a través de este estudio. Padre nuestro, gracias te damos porque iniciamos una nueva semana. Iniciamos también, Señor, estudiando tu palabra. Qué mejor manera de iniciar la semana si no es aprendiendo cada día más de ti. Ayúdanos y que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda enseñarnos y que también pueda ayudarnos a que nuestra consagración sea diaria. Bendícenos, oh Dios, durante este estudio, acompáñanos y bendice también a aquel que está ahí, que estudia con nosotros y que si hay alguna necesidad, pues tú puedas suplirla, Padre. Oramos por cada una de sus familias, cada uno de ellos, y los ponemos en tus manos. Todos nos ponemos en tus manos para que hagas conforme sea tu voluntad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y continuamos con nuestro estudio de este trimestre. El título es, como ya sabemos y lo repetimos durante cada día, el título es Éxodo, el viaje a la tierra prometida. Ese es el viaje del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y el tema ya para esta semana es el pan y el agua de vida. Así se titula el estudio durante esta semana. Ya llegamos a la lección número 7. Y para hoy, domingo 10 de agosto, perdón, tenemos el tema aguas amargas. Es el tema para hoy, domingo 10 de agosto. El texto bíblico para el estudio de hoy está en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 27, y dicen de la siguiente manera. Yo leo en la versión Reina Valera del 60. Éxodo 15, 22 al 27 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto, dice, sin hallar agua. No es que no tuvieran agua, porque no dice que no tenían agua, pero me imagino que en 3 días el agua ya se les estaba acabando. Entonces, continuando con la lectura, dice el versículo 23, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, y por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Será la murmuración que tenía el pueblo de Israel. Versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí también los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, em, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y el versículo 27 dice, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. El texto bíblico no dice que acamparon allá en Mara, ¿verdad? Sino que fueron a acampar más adelante en Elim. Seguramente se entretuvieron un rato en Mara mientras sucedió lo que acabamos de leer. El pueblo de Israel ya había sido liberado totalmente de la esclavitud de los egipcios. Ya era libre en su totalidad. Y el faraón y su ejército habían sido muertos en el mar Rojo, ¿verdad? Dios había obrado el milagro de la liberación para
los israelitas. Ahora les esperaba el camino hacia la tierra prometida. Para allá iba el pueblo de Israel, para la tierra prometida. Iniciaban ahora una nueva travesía donde tenían que desaprender todo lo que habían aprendido en Egipto, incluyendo la adoración a todos los dioses paganos que había en Egipto. Y ahora tenían que aprender lo nuevo que Jehová tenía para ellos. Seguramente muchas cosas que tenían que ver con la adoración a Jehová, ellos los habían estado practicando en Egipto, ¿verdad? Pero todavía habían cosas, muchas otras cosas que ellos tenían que aprender. Elena de White describe este inicio con las siguientes palabras. Este inicio de la travesía de Israel lo describe ella con las siguientes palabras que están escritas en Patriarcas y Profeta, el capítulo 26, del Mar Rojo al Sinaí. Ese es el título. Y la página 296 dice de la siguiente manera: desde el Mar Rojo, las huestes de Israel reanudaron la marcha guiadas otra vez por la columna de nube. Ahí estaba Dios nuevamente. El panorama que los rodeaba era de lo más lúgubre: estériles y desoladas montañas, áridas llanuras, y el mar que se extendía a lo lejos con sus riberas cubiertas de los cuerpos de sus enemigos. Podían ver todo lo que había pasado a los egipcios, al ejército, al faraón. Ahí podían ver los cuerpos. Y termina este texto, este párrafo termina diciendo de la siguiente manera: no obstante, dice, estaban llenos de regocijo porque se sabían libres, y todo pensamiento de descontento se había acallado. En ese momento ellos estaban contentos porque iniciaban ya la travesía, pero luego de 3 días de caminar por el desierto ya el agua comenzaba a escasear y no podían encontrar agua, no habían encontrado agua en ningún lado, ni para ellos ni para los animales que ellos llevaban. Y Moisés conocía bien el lugar, ¿verdad? Porque acordémonos que él, cuando huyó de Egipto, anduvo por esos desiertos y conocía ese lugar. Sabía que el agua de Mara era amarga y no había otro lugar cerca donde encontrar agua en ese momento. Al llegar a Mara, rápidamente buscaron el agua y la bebieron, pero rápidamente se escucharon los gritos, ¿verdad? Las quejas del pueblo de Israel, porque se dieron cuenta de que el agua era amarga y ni siquiera, aún los animales, pudieron tomar de esa agua. A ver qué tan amarga era esa agua y no pudieron hacerlo. Ni siquiera los animales tomaron de esa agua. Entonces el pueblo comenzó a quejarse contra Moisés, empezó a pedirle agua a Moisés y le reprocharon por haberlos llevados por ese camino, ¿verdad? Se olvidaron de que fue Dios, de que por medio de Dios eh, en la nube fue quien los guió hasta ese lugar. Y los había estado guiando eh, desde antes, ¿verdad? Desde antes del milagro del Mar Rojo. Hace unos días habían cruzado ellos ese mar, el Mar Rojo, lo habían cruzado antes. Y ahora nuevamente eh, lo estaban haciendo, estaban murmurando otra vez contra Moisés. Allá en el Mar Rojo, hace unos días, habían murmurado contra Moisés. Ahora lo estaban haciendo nuevamente. Y rápidamente se les había olvidado que Jehová podía darles lo que ellos quisieran. Así como abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Para que ellos pasaran sin mojarse los pies, también les podía dar agua para beber. Pero en lugar de clamar a Dios, se fueron a quejar con Moisés. Y esto eh, llegaría ahora pasaría a ser algo usual ante las dificultades que tendrían ellos hasta llegar a la tierra prometida. Pobre Moisés,
iba a tener que aguantarse, porque esto ya iba a ser normal en el pueblo de Israel, quejarse contra Moisés por cualquier disgusto, por cualquier dificultad, se iban a quejar. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros ante las dificultades? ¿Nos quejamos como el pueblo de Israel o nos arrodillamos y oramos a Dios? ¿Cuál es nuestra posición en ese momento? Muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Nos quejamos porque no tenemos un buen trabajo, nos quejamos por la comida que tenemos, nos quejamos por nuestro horario laboral también, nos quejamos hasta por las cosas que a veces se hacen en la iglesia, ¿verdad? Nos quejamos porque hay cultos o porque va a haber campaña toda la semana. Nos quejamos por eso también, ¿verdad? Como seres humanos se nos olvida rápidamente cómo Dios nos ha librado de situaciones difíciles en nuestro pasado. Y no solo a nosotros, sino que también hemos visto, hemos escuchado testimonios de cómo Dios ha actuado en la vida de otros. Y sabiendo que Él es el mismo Dios y puede hacer lo mismo o más incluso en nuestra vida, no le buscamos como debe ser. Y lo dejamos muchas veces como la última opción para la solución de nuestra dificultad. Allá está que cuando tenemos una enfermedad, lo primero que hacemos es correr a las medicinas, correr al médico, correr al hospital. Eso es lo primero que hacemos. Y lo primero que deberíamos de hacer es arrodillarnos y pedirle a Dios. Eso es lo primero que deberíamos de hacer. Pero no, hacemos todo lo contrario. Dejamos a Dios en última instancia. Debemos de aprender. Así como el pueblo de Israel estaba aprendiendo, ¿verdad? Estaba siendo probado también. De la misma manera nosotros estamos aprendiendo y estamos siendo probados también. Y Israel iba a ser probado durante todo su peregrinaje hasta la tierra prometida. De igual manera, nosotros, que ahora somos, ya lo hemos mencionado antes, somos el Israel espiritual, vamos a seguir siendo probados hasta llegar a la Canaán celestial. Nuestra fe va a seguir siendo probada hasta que lleguemos a la tierra prometida también, así como se le prometió al pueblo de Israel. Los israelitas necesitaban ser educados en situaciones relativamente fáciles. En esas situaciones fáciles ellos estaban siendo entrenados con el objetivo de prepararlos para los acontecimientos que tenían que enfrentar en la Canaán, ¿verdad? En este caso en la Canaán terrenal, en la tierra prometida. Estaban siendo entrenados para toda circunstancia que iban a vivir ya cuando ellos se establecieran en la Canaán. De igual manera, nosotros estamos siendo educados también con situaciones que cada día, cada vez, situaciones que van puliendo nuestro carácter. Y de esa manera también nosotros nos estamos preparando para la Canaán celestial. Hay mucha similitud en el comportamiento de los israelitas como en el comportamiento de nosotros hoy en día. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, sacar la lección y buscar consagrarnos cada día. Al mismo tiempo en que son probados los israelitas, estos también recibían promesas maravillosas de parte de Dios. Y esas promesas que fueron escritas para los israelitas también son promesas hoy en día para nosotros. Versículo 26, por ejemplo, Dios les dice que ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, le dice Dios, Jehová a Israel, le dice Dios a Israel. Pero la condición era que ellos tenían que ser como obedientes a los mandatos de Jehová. Ellos debían escuchar su voz.
lo mismo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. Escuchar la voz de Dios, ser obedientes, ser fieles y obedecer sus estatutos. La promesa es que Dios eh, nos va a proteger de las enfermedades. Esa misma promesa es para nosotros. Es esa misma enseñanza la que nosotros tenemos hoy en día. ¿Y lo tenemos cómo? A través de la reforma pro salud, una reforma que se ha hecho de lado, la hemos dejado de lado, ¿verdad? Y sabemos perfectamente que la mala alimentación es la principal causante de muchas enfermedades en nuestras vidas. Y algunas incluso llegan a causar la muerte. ¿Por qué? Porque todavía no se ha descubierto, nadie ha descubierto la medicina, la cura para esa enfermedad. El único culpable de esto es el ser humano que desobedece las leyes que rigen el sano vivir. Ser humano. No hay nadie más que sea culpable de esto. Ni su pastor, ni su anciano, no. Ni su esposa, ni su esposo, mucho menos Dios. Es usted el culpable de esto, de estas enfermedades, ¿verdad? Dios fue bien clarito. Si obedecen mis mandamientos, les dijo, y mis estatutos, ninguna enfermedad de los que le mandé a los egipcios, mandaré a ustedes, ¿verdad? Y a veces, como decía, le echamos la culpa a Dios también, ¿verdad? Incluso, fíjense bien, incluso cuando decimos, Dios sabe por qué tengo esta enfermedad, Dios sabe por qué suceden las cosas, Dios sabe por qué le pasó esto, Dios sabe por qué. Claro que sí, es cierto, Dios sabe por qué, Él lo sabe. Y es porque hemos sido desobedientes a sus leyes. Esa es eh, la única salida para decir por qué, ese es el único por qué, porque hemos sido desobedientes a sus leyes. No hay más, no hay más. Él fue claro y así esa misma promesa para los israelitas es promesa para nosotros también. Y esas promesas no abarcan solamente las enfermedades físicas, sino que también abarcan las enfermedades morales. También para eso, no solo lo físico, ¿verdad? Porque así como el bienestar físico de Israel dependía de su obediencia, hoy en día es igual. Nuestro bienestar físico también depende de nuestra obediencia a los estatutos de Dios. Y es que Dios eh, no se interesa solamente en el estado espiritual del hombre. Dios no solamente le interesa mi estado espiritual, también le interesa mi estado físico. Solo dice la Biblia, tercera de Juan 2, por ejemplo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La Biblia dice que quiere que seamos prosperados en todo. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, pero también nos pide que seamos fieles a Él. Por último, el versículo 27 dice que acamparon el pueblo de Israel, después de salir de Mara, acamparon en Elín. Elín es un valle fértil, era una tierra fértil, ¿verdad? Recordemos que llevaban animales y ahí, si era una tierra fértil, ahí era un buen lugar para poder apacentar a su ganado y para también que este ganado descansara también, porque también los animales se cansan, ¿verdad? Para poder descansar no solo los animales, sino que todos, ¿verdad? Acamparon y descansaron los israelitas. Y así como ellos acamparon y descansaron, ¿verdad? Los israelitas, también nosotros necesitamos acampar en esta travesía. Necesitamos descansar para recobrar fuerzas, para seguir adelante en este camino que nos lleva a la Canaán celestial. Pronto
en esta travesía de los israelitas, en este éxodo de los israelitas, pronto comenzarían las dificultades de la comida, ¿verdad? Comenzaría a escasear la comida. Pero eso lo vamos a estudiar en los próximos días. Así es que Dios te bendiga y mañana vamos a continuar con este caminar de Israel, aprendiendo, porque tenemos que aprender, ¿verdad? Lo que ellos están, lo que ellos pasaron es lo que nosotros, es un simbolismo de lo que nosotros estamos pasando en este mundo para llegar a la tierra prometida. Si es que Dios te bendiga y hasta pronto.